Hola, doctor, ¿cómo están? Bueno, pues felicitar a Natalia porque realmente fue una presentación muy bonita, fue una presentación muy completa, como dijo el doctor Pablo, pues dentro de los tiempos y sobre todo con una manera de transmitir el conocimiento que hace que la atención permanezca. Unas diapositivas muy lindas, muy estéticas, que transmiten realmente pues todo el mensaje. Se nota que lo estudiaste, se nota que lo entendiste mucho para podernoslo transmitir de esa manera. Y bueno, el único mensaje sería como dijo Nati, realmente a la hora de que ponemos una terapia cualquiera que sea, y en este caso la presión positiva, tener en cuenta toda la fisiología, porque siempre estamos generando algún impacto, porque estamos poniendo algo externo. Y ahorita, pues ya cuando vemos todos esos efectos que son desde la fisiología ya muy claros, pues nos ayuda también a saber a qué atenernos y qué vigilar y qué prevenir manteniendo una ventilación adecuada. Muchas gracias, Nati. Gracias, Doc. Muchas gracias, Ana María. Pablo, Fue buenas completo. tardes. Un saludo a todos. Pues agradecerle a Natalia por la excelente puesta en escena de este tema pues tan importante, fundamental en el desempeño de todo intensivista. Yo creo que lo hizo de manera impecable, trajo un mensaje pedagógico muy claro, muy completo, muy bien diagramado. Y realmente solo quiero expresarle una felicitación, hizo un gran esfuerzo y yo creo que plasmó muy bien la, la charla con un mensaje pedagógico muy claro, sobre todo trayendo los fundamentos básicos y todo nos lleva siempre a considerar que el soporte ventilatorio con presión positiva trae consigo pues una serie de cambios a nivel de las presiones transpulmonares que repercuten notablemente en la hemodinamia del paciente. Nos traen también a la semblanza de que hay que continuar con una protección pulmonar y los consensos vigentes, tanto para patología obstructiva como restrictiva, pues hacen énfasis en eso. Y obviamente seguir haciendo énfasis en el monitoreo continuo de todos los pacientes con el ánimo de, como siempre, protegerlos, sacarlos adelante y, por supuesto, no hacer daño. Y recordar que no ventilamos números, realmente ventilamos pacientes con diferentes alteraciones fisiológicas y que cada, digamos, cada paciente hay que hacer los ajustes del caso relacionándolos con el comportamiento fisiopatológico, pulmonar, hemodinámico y sistémico. Muchas gracias, Pablo, por propiciar estas reuniones que siempre pues siguen siendo de un éxito total y gracias a los que están conectados por su participación. Profe, muchas gracias. Pues también unirme tal vez a esta felicitación, Natalia. Todo te salió muy bien organizadita y muy bien diagramada. Este es un tema fundamental que realmente conceptualmente toma un poco de tiempo capturar y lograr asimilar y más todavía el arte de realmente ser capaz de separarlo. En principio, siempre piensen que el impacto de la presión y el volumen intratorácico en el sistema cardiovascular pues depende mucho de la condición pulmonar y pues el efecto puede ser positivo o negativo en un mismo escenario, en un mismo paciente en diferentes momentos y eso es muy importante tenerlo siempre muy claro. En general, si el pulmón está relativamente sano, la presión torácica impacta directamente a través de la presión más que del volumen el sistema cardiovascular. Entonces el lado derecho se disminuye, como tú explicabas, y los retornos, pero al ventrículo izquierdo también le baja un poquito la poscarga, entonces el corazón puede em, verse mejorado desde el punto de vista de su impacto. Al final va a depender un poco de las condiciones, no es lo mismo un sistema cardiovascular en condiciones normales que un sistema cardiovascular que está deprimido, ya sea por mal condición vascular general o específicamente ventricular izquierda o ventricular derecha, y eso, pues por eso es tan importante. Cuando el pulmón se enferma, empieza a haber otro factor y es
el impacto que tenga esa presión sobre el volumen, porque realmente, sobre todo para el lado derecho del corazón, lo que realmente molesta es el cambio en el volumen y lo que tú explicabas en tu curva de resistencias con volúmenes altos o muy bajos, y por eso termina siendo lo que predomina cuando el problema es más pulmonar, porque lo vascular empieza a pasar a un segundo plano por el impacto que está teniendo sobre el volumen pulmonar, la presión, pero en un pulmón sano sí que es muy importante. Entonces sí es muy diferente en los distintos escenarios, como decía el profe Mulet, cada paciente está en un momento diferente y hay que tratar de entenderlo bien y organizarlo bien con la monitoría que tenemos disponible. Desafortunadamente no hay todavía un buen escenario para poder saber cuál es el volumen pulmonar que uno está causando con la presión total que está generando, sino solamente hacemos mediciones sobre la variación del volumen corriente, que es como tuviste en la gráfica de capacidades, pues es un pedacito. Entonces no necesariamente te está diciendo sobre la capacidad del sistema total. Entonces, nada, pues profundicen mucho este tema, siempre tengan en la cabeza cuando estén ventilando mecánicamente a alguien, traten de pensar qué estoy impactando, presión del lado izquierdo, del lado derecho, qué está predominando, qué puedo ayudar, porque a veces pues la solución no es solamente subir o bajar los parámetros en base a la oxigenación, sino a veces es tal vez más importante el impacto hemodinámico de la perfusión que estoy generando dependiendo del escenario. Entonces, eso es como lo que yo tendría para resumir de tu charla y nuevamente felicitaciones. No sé, el profe Perdomo, algún punto importante que no hayamos tocado. No, felicitar porque de verdad la presentación estuvo muy bien diagramada, completa y sobre todo señalar que sí se puede hacer un ajuste al tiempo planeado que vimos que sí se puede. Entonces felicitar. Ahora en el taller miraremos cómo complementamos. Profe, gracias. Entonces, Nata, no sé si tienes por ahí el caso. Entonces, el escenario pues está un poquito orientado a eso que estábamos comentando ahorita y es cómo diferentes momentos del paciente pueden mostrar diferentes interacciones entre esa presión positiva y el sistema cardiovascular o el sistema pulmonar. Entonces Samuel es un chiquito que tiene 6 años, 30 kilos, sano antes de volver a esta enfermedad. Hace un cuadro respiratorio que requiere intubación y ventilación mecánica invasiva. Cuando ustedes lo tienen que ver por primera vez, les presentan estos signos vitales con ese trastorno de oxigenación, bajo un modo controlado por volumen que tiene unos parámetros que están ahí descritos: 6 por kilo de volumen, 24 de frecuencia respiratoria, 10 de PIB, FIOS del 50. Con eso se le hizo una medición gasométrica que muestra esa acidosis respiratoria, ese trastorno de oxigenación, y también tienen una medición capnográfica mostrando una em, discrepancia leve del sistema. También les hicieron algunas mediciones de la mecánica pulmonar para esos volúmenes y les muestran que la presión está alta, tanto en plató como en PIP, y una diuresis como regular Songis, sin impactos grandes en el sistema hemodinámico, por lo menos por perfusión. Y a las 24 horas de ese paciente, o sea, ustedes hicieron algo ahí o no hicieron nada, y pues entregaron turno y lo reciben al otro día 24 horas después. Entonces 24 horas después tienen este otro escenario que se ve ese cambio en la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial, ese efecto que tiene sobre la FIO2 y la oxigenación, cómo cambió el sistema cardiovascular, esa gasometría que muestra una mejoría en la oxigenación leve, pero a expensas de deterioros de la perfusión. Los parámetros ventilatorios no los tocaron como mucho, está como igual, o por lo menos como ustedes se los habían entregado 24 horas antes. Y si hay algo de cambios en la mecánica pulmonar y en la capnografía. Y finalmente, ustedes ahí hacen algo y solucionan algo y al otro día vuelven a turno
que ya están a 48 horas del mismo paciente y ven este otro escenario, un paciente que tiene esta frecuencia, esta tensión, este fenómeno de oxigenación, este fenómeno ventilatorio, este deterioro de la oxigenación con parecer impacto por lo menos grande en la perfusión y los parámetros ventilatorios son un poquito parecidos a los que vieron el primer día y el segundo día. Pareciera que la persona como que le gustan los mismos parámetros y vuelve y les pone el paciente en el mismo patrón, pero la mecánica ventilatoria definitivamente también muestra diferencias con presiones pico y plato altas y ese efecto sobre la capnografía. Entonces, en base en este escenario, que es un escenario muy común de pacientes a través de enfermedades pulmonares de origen infeccioso que va oscilando mucho, pues cómo lo vieron, cómo fue el análisis que hicieron de esa transmisión intratorácica en esos tres momentos evolutivos en base a ese PIB que por lo menos numéricamente no había cambiado. Esperanza, Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? sí, te oímos bien. Bueno, Esperanza Mallorca, Universidad de La Sabana. La primera pregunta tenemos precisamente eso, analizar cómo la transmisión de la presión intratorácica pudo variar entre los tres momentos evolutivos de este paciente. Digamos que en el momento uno tenemos un paciente en el cual la presión intratorácica va a ser el resultado de las múltiples presiones que se suman al interior del tórax, como bien lo dijo mi compañera Natalia. Esto es a través de, digamos que lo que podemos medir a través de la estrategia de ventilación por presión positiva. En el caso de nuestro paciente con un control de volumen, perdón, lo que estamos modificando es una presión al final de la expiración con un objetivo de mantener un volumen por encima de la capacidad residual funcional y por encima del punto de cierre de las vías aéreas. En el primer escenario vamos a ver que se reflejan los parámetros ventilatorios planteados en un pulmón que ya tiene una distensibilidad un poco comprometida, lo que muestra un aumento en la presión meseta y además un aumento también en la presión pico, lo que refleja también el impacto que puede tener el flujo sobre este pulmón. En este caso, pues la presión meseta lo que nos está mostrando es esa cantidad de presión que se debe alcanzar para homogeneizar la presión a lo largo de los alveolos en un pulmón que ya en alguna medida está un poco rígido y está heterogéneo. En el caso de nuestro paciente, pues probablemente por una neumonía que ya está, digamos que progresando a un SDRA o en un SDRA, perdón. En este caso, pues hay que tener en cuenta que la presión aplicada por el ventilador se transmite a ese espacio pleural y al espacio pericárdico y a los vasos intratorácicos, eh, pero de una forma que no es pues completamente constante. Así que en este momento, pues esa presión transpulmonar nos permite igual tener, digamos que un manejo de la hemodinámica diferente, nos permite mantener de cierta forma un adecuado retorno o pues el compromiso sobre ese retorno venoso central no está tan marcado si vemos una evidencia de una taquicardia. La presión transpulmonar no es lo suficientemente elevada como para lograr un compromiso en este retorno de forma total, ni en el flujo sanguíneo pulmonar, lo que nos permite que este paciente mantenga igual parámetros de estabilidad en cuanto a llenado capilar, en cuanto a cifras tensionales, comprometiendo pues en este momento de forma compensatoria la frecuencia cardíaca. Pues otros factores que pueden influir en este caso también es ese estado de hipovolemia relativa o de vasodilatación que vamos a tener en un paciente con sepsis. En el momento 2 lo que vamos a ver es que, como a través pues, de esta misma estrategia, las características mecánicas en el pulmón son un poco diferentes. Vemos que la extensibilidad puede haber mejorado un poco, permitiendo también una mayor movilización de volúmenes por menor delta de presiones. La presión pico y la presión meseta disminuyeron con casi pues, los mismos parámetros prácticamente, solo hubo un descenso en el FIO2. Sin embargo, pues también vemos como estas presiones ahora tienen un mayor impacto por una mayor transmisión hacia las presiones, hacia, digamos, a los vasos sanguíneos, también hacia al pericardio, y lo evidenciamos con signos de inestabilidad como la taquicardia, la hipotensión, con compromiso del gasto cardíaco que se refleja en el descenso de la diuresis y en el compromiso de la microperfusión por el aumento del llenado capilar. Hay un impacto mayor también sobre el retorno venoso y la perfusión pulmonar al aumentar la poscarga del ventrículo derecho con un efecto obstructivo, comprometiendo también pues, la precarga del ventrículo izquierdo. Y en el momento 3 lo que vemos es que hay un deterioro o un empeoramiento del compliance pulmonar requiriendo mayores cambios para generar un delta de volumen determinado. Sin embargo, pues estas presiones ya no se tienen la misma transmisión o el mismo impacto sobre el sistema cardiovascular
Y lo que vemos es pues precisamente como, entre comillas, mejora este estado hemodinámico, pero hay un deterioro de la oxigenación y la ventilación. Muy bien, Esperanza. Muy bien tu análisis y la manera como resumiste la información. Profe Perdomo pregunta si ese peso que marca ese niño sería el peso que ustedes hubieran utilizado o habrían preferido buscar un peso ideal. ¿Cuál es el argumento detrás de eso? Bueno, particularmente el argumento detrás de evaluar o utilizar un peso ideal es precisamente ver el ajuste al requerimiento de los volúmenes que podría estar necesitando nuestro paciente o qué volúmenes objetivo, qué volúmenes protectores utilizaríamos y también así hacer ajustes en las presiones. Pero porque es, digamos, porque es la discusión de usar peso ideal y no pesos reales. Se supone que es la razón? También tiene levantada la mano Mario y Kelly. Mario, abriste el micrófono, pero no te oímos. No, no te estamos oyendo, Mario. Kelly, ¿querías decir algo mientras Mario arregla su micrófono? Sí, hola, buenas tardes. Pues tengo ahí como dos conceptos aparte. Pues pensando en que el tamaño pulmonar depende pues de la talla, el sexo, el desarrollo torácico, pues no dependería de la grasa corporal. Mientras que la obesidad se aumenta pues la presión intraabdominal, la rigidez de la pared torácica, pero pues no aumenta el número de alveolos. Y lo que pienso es que si calculamos el volumen con el peso real en obesidad, podríamos sobredistender el pulmón y aumentar pues la driving pressure. Entonces no sé si eso que estoy pensando es acertado. Sí, muy correcto. No sé, Marce o Esperanza. Eh, no, yo creo que mi compañera ya respondió la pregunta de por qué, y pues en estos casos de los pacientes con SDRA, pues se hace más importante porque recordemos que vamos a tener solamente unas áreas de pulmón funcional, entonces pues eso hace que precisamente tengamos que ser más estrictos con las aplicaciones de volúmenes en protección pulmonar para que no vayamos a causar más lesión pulmonar. Perfecto, Marce, gracias. No sé, Esperanza, ¿querías decir alguna otra cosa? Profe Perdomo levantó también el micrófono. Pues digamos que llevando la aplicación del peso ideal a este paciente, si hacemos un cálculo de aproximadamente entre 25 a 27 kilogramos de peso ideal, probablemente en este momento tenemos 30 kilos, probablemente en este paciente ya tenemos, digamos que manifestaciones de fuga capilar, podemos ver edema. Se podía reflejar también un poco en precisamente ese impacto en la extensibilidad del paciente y de la volemia que vamos a tener en el mismo y pues precisamente lo que nos va a reflejar en su hemodinamia y en sus parámetros ventilatorios. Pero pues de acuerdo con Marcela, eh, dependiendo de la talla y la composición corporal del paciente hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar los ajustes en los parámetros que vamos a proporcionar. Correcto. Profe, Sí, yo quiero insistir en eso porque lamentablemente la importancia que se le da a una perfecta medición de la talla de los niños en los servicios de urgencias es muy pobre y casi todas las decisiones que tomamos frente a ventilación es con el peso grueso que incluso a veces tampoco es tan preciso quienes nos exigimos en valorar eso. A veces encontramos unas discrepancias significativas
porque a veces nos llenamos de disculpas para no hacer una medición adecuada ni del peso ni la talla. A veces casi que el peso que se calcula es la apreciación visual de alguien que dice, no, pues si este niño tiene a 10 años debe pesar como 30 kilos y la variabilidad puede ser muy grande. Pero con respecto a la talla, sí es bien importante, sobre todo ahora que lamentablemente vemos con mucha más frecuencia niños con sobrepeso y obesidad. Y a veces nos encontramos niños que están siendo ventilados con el peso medido y ese peso a veces pudiera ser hasta 50% mayor al peso ideal para la talla. Entonces, ser muy exigentes en que los niños se midan bien, ojalá, pues todos los niños, ojalá tuvieran un control de niños sanos donde pudiéramos obtener un dato más fiel de cuál fue la más reciente medida de talla en condiciones adecuadas, porque a veces medir un niño acostado, grave, séptico, fracturado, como sea, no es tan preciso, pero sí tomarse el trabajo de medir y sobre esa medida de talla hacer el cálculo de los pesos ideales para no sobreventilar algunos niños que pudiéramos uno maltratar con un cálculo inadecuado. En los niños delgados, pues tienen la ventaja de que usualmente quedan como con volúmenes bajitos, que incluso a veces pueden ser insuficientes, entonces también tomarse el trabajo de hacer el cálculo y saber que los volúmenes pudieran ser mayores a los que uno calculó con respecto al peso de un niño delgado. Perfecto, profe, muchas gracias. No, hace parte de las preguntas, pero pues ustedes qué hubieran hecho. O sea, en esos diferentes turnos, espero que no hayan dejado el ventilador igual en los tres escenarios. Asumimos que alguien lo volvió a devolver, pero ¿qué hubieran hecho ustedes en esos tres escenarios? Como qué intervenciones se les o les saltan a la vista rápidas que quisieran hacer. Esteban. Hola, Doc. Bueno, de pronto, Esteban de la Universidad Nacional. Yo quisiera como adicionar algo, de pronto si aplicamos las fórmulas en el primer momento en que nos ingresa el paciente, que sí es cierto que tenemos una PP que se mantuvo por encima de 10, pero ya observamos que la transmisión real del espacio intratorácico cambió porque cambió la distensibilidad. Si nos vamos a la aplicación de la fórmula en el primer momento en el que se ventila el niño, ya tenían distensibilidades comprometidas. Yo apliqué la fórmula y me da un Ravel Pressure de 18 y una distensibilidad conservada por debajo de 10. Eso significa que no está dando una distensibilidad adecuada. Creo que la estrategia va a ser calcular un PP óptimo para no generar sobredistensión alveolar y conllevar al paciente a una lesión inducida por el ventilador, que creo que es lo que en los siguientes momentos se presentó. Y entonces tu intento sería subir un poco más la PIP o bajarla. Yo pensaría que tendríamos que hacer el ejercicio de calcular la PP con estrategias de reclutamiento, a ver si logramos mejorar esa distensibilidad, porque en el primer momento, en este primer momento, tenemos un paciente hemodinámicamente compensado, pero con distensibilidad conservada, que si yo le coloco una PP de 10 o de 12 y no estoy viendo que recluto bien un alveolo, pues lo que voy a hacer es una lesión por estrategia no adecuada. ¿Y qué llamas tú a hacer reclutamiento? Yo le haría, o sea, en el ventilador le colocaría evaluaría distensibilidad dependiendo de las variables de PP. Si colocaría PP de 8 o 10, si las distensibilidades mejoran o si se caen. Y aquí lo que estamos viendo es que con PP de 10, o sea, esa PP no es una PP óptima o adecuada para este escenario o en el momento del escenario del niño. Y tu solución sería tratar de subir el PVP. ¿Alguien intentaría algo diferente? Marcela. Bueno, en el momento uno, digamos que yéndonos por momentos, entonces en el momento uno ya podemos ver que el paciente tenía un espacio muerto
aumentados, pues significativo. Entonces, pues yo creo que ahí no sé ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto cuánto, te dio? Usemos números, que treinta y necesito uno por perdón. ciento profe, 31. 31%. ¿Y cuál es lo normal? En paciente ventilado, Sí. hasta 20%. Pues digamos que ya ahí lo teníamos elevado, pero pues digamos, no tanto, pero ya ahí uno creería que ya ahí a ese paciente Pepe de pronto no le cabía mucho más. Teníamos pues un trastorno moderado de la oxigenación, con saturaciones buenas. Yo creo que de golpe ahí no tanto, ahí lo más, digamos que lo más significativo es movernos al momento 2 en el que ya el espacio muerto nos daba 58%. Y Nata, en, perdón, te interrumpo, Marce, ¿me puedes dejar el ejercicio anterior para que todo el mundo esté viendo los números? Eso. a mí me da, bueno, en el segundo me da pues un espacio muerto del 58%. Pero en Y el ya pues primero que obviamente, hubieras hecho, Marce, no te copié. pues yo creo que no le cabía más PP a ese paciente porque pues ya nos estaba afectando el espacio muerto, entonces creo que reclutarlo con PP ya no hubiera sido algo que hubiera mejorado al paciente en ese momento, profe. Pues al contrario de lo que piensa Esteban. No Listo. sé. Y entonces, ¿pero lo hubieras dejado así? ¿Entrego el turno así o intentas algo? ¿O qué otra cosa harías? Se puede hacer lo que Mm, quieran, hasta montarlo en ECMO si quieren. no Profe, tanto. pero cuando estemos, o sea, de pronto lo que yo trataba de decir era que si mejoramos, cuando yo hablaba de reclutamiento, más que todo es evaluar el PP óptimo. O sea, no es subirle PP porque yo tampoco estoy de acuerdo de subirle PP. Creo que inclusive ese PP es tan alto, lo que está haciendo es que es lo que me está llevando a la distensibilidad comprometida. Yo creería que lo ideal sería hacerle, pues no sé si sería el término adecuado, pero reclutar al PP óptimo en el momento del niño. Claro, pero digamos, tú estás hablando de reclutar, pero reclutar puede ser muchas cosas para muchas personas. Por eso te pregunté en concreto qué es reclutar para ti en ese momento. Si vas a subir la presión, si vas a desconectarlo y darle ambú, si vas a hacer una estrategia de presión pico alta, ¿qué vas a reclutar? ¿Vas a reclutar alvéolos o vas a reclutar capilares pulmonares? O sea, es que reclutar me parece un término un poco laxo. Por eso te preguntaba puntualmente qué querías hacer. Eh, Reclutar al biólogo. Reclutar alvéolos. ¿Y cuál técnica usas? ¿Quieres pasarlo a un ambú y darle un ambusazo un ratico? ¿Quieres hacerle una terapia respiratoria? ¿Quieres hacerle, qué querrías hacerle? ¿Un salbutamol? ¿Qué consideras tú que le podría aumentar el tamaño alveolar o reclutar más alvéolos? Yo le haría, pues, le haría presión, Perdón, presión es que yo también positiva. estaba hablando y el profe dijo algo que me hizo reír. Ok. Es que está Pues sí, anotando ahí cosas, sí. No le el gusta profe, hablar, sino que va perdón, no me deja escribiendo y nos va concentrarme. enloqueciendo. Profe. No, pero deja que Sebas está haciendo el ejercicio. Bueno, está Dale, bien. Sebas. Ay, Dios mío. Digo, Esteban, Bueno, perdón. entonces, No Sebas, sino Esteban. bueno, yo le haría presión positiva, doctor. No, me O disculpan si sea, tú le estoy subirías, o errado. sea, tú sí le intentarías abrir alvéolos, o sea, tú sí Yo sí le intentarías poner más intentaría presión. abrir alvéolos, sí. Yo le intentaría abrir alvéolos Y lo harías eh, con Pepe, me dijiste que no, entonces lo harías con qué, con PIP. con PIP O sea, tú eres un y reclutador con evaluando, PIP. sí, Y tu esperanza sería que al reclutar alvéolos, entonces, ¿qué haces con el PP? ¿Lo bajas o lo subes? esperaría, ¿O esperarías mm, que se quedara ahí mismo y mejorara el espacio muerto? debería mejorar el espacio muerto. No, porque la ventilación alveolar, ¿qué es lo que mejora? ¿El cortocircuito o el espacio muerto? Ah, cortocircuito. Bueno, pero no importa, ese es el importante. Lo importante es que Sí. intenten ver qué harían y traten de pensar o les ayudemos a guiar qué nos parece que pudiera pasar o no pasar. De todas maneras, esto en la vida real, quién sabe qué fuera a pasar. Pero eso, mira, el profe anota en el chat que él habla de distensibilidad muy comprometida, que si alguien la calculó, que si alguien pensó en el espacio muerto, si es un espacio muerto alveolar o es un espacio muerto total, si cuando tú hablaste de reclutar, hablo de reclutar alvéolos o capilares, menciona prono como estrategia de reclutamiento alveolar y el cálculo que tú hiciste de la presión de conducción de 18
¿Te parece buena, regular o mala? No, ahí me está diciendo que está por encima de 15, o sea que tenemos un pulmón completamente rígido, comprometido, inclusive podríamos en alguna literatura hablar de injuriado, o sea, Ajá. Listo, muy bien. Pau, pero espérate, a mí se me escapó Marcela. Marcela, ¿qué ibas a hacer? No me dijiste. Hola, pero ¿ya? Sí. Listo, profe. Pues bueno, entonces lo que yo le decía, a mí me parece que no, pues que no, en ese momento no le cabe más PP, creo que sí podríamos utilizar el prono, como decía el profe. De golpe, pues como tenemos las distensibilidades comprometidas, el prono, y de golpe podríamos Y el pensar, pronomar se buscarías que se mejorara cuál de las dos, la distensibilidad o el espacio muerto, pues realmente o con el ambas prono dos. ambas dos, porque en el prono yo voy a mejorar, pues voy a reclutar, ahí sí como dice Esteban, más alveolos. Pues la parte de la perfusión no va a ser tan grande, pero también voy a lograr, a la vez que voy a mejorar el reclutamiento, pues voy a lograr más alveolos perfundidos. Pero ten cuidado porque, mira, si es verdad que de pronto reclutas más alvéolos, ¿no? Digamos, una de las funciones grandes podría ser, pero al reclutar más alvéolos, digamos, lo que debería mejorar un poquito sería tal vez la distensibilidad, obviamente, Sí, como la efecto decisión. directo, y de pronto la oxigenación de forma indirecta. Y si la oxigenación es la causa por la que tienes espacio muerto, pues podría mejorar el espacio muerto, o sea, es decir, si es por hipertensión pulmonar. Pero también recuerda que poner a alguien en prono, pues aumenta la presión intraabdominal, Ujú. disminuyes a veces el retorno venoso del área pulmonar, abdominal. Entonces, ten cuidado que no siempre el efecto va a ser positivo. Entonces, hay que Claro. pensar en todos los posibles escenarios. ¿Qué De otra to- cosa podrían hacer que no han También, mencionado? pues mejorarle también la hemodinamia al paciente y de ¿Haciendo golpe qué? ¿Qué le pondrías? un poquito de soporte vasoactivo. ¿De Pues cerrar ahí la presión, diuresis de también. vasodilatar, de inotropizar? ¿Cuál de En todos ese tres? escenario, la tensión arterial, ¿cómo es que está? Perdón, Pepe. La tensión 98, arterial. 60, 132 de frecuencia cardíaca. Bueno, ahí piénsalo, vamos a darle chance a Paola. Pau, Hola, ¿cómo están? Y pues, iba a Pero completar, bueno, señora. no, nada, Pau, sigue. Ya ahorita yo respondo. Em, pues yo quería en cada momento, en el primero pareciera que, no se me cambien de momento, solo el primero. Por ahora no me ah, han bueno, resuelto listo. el primero a mi satisfacción. Ah, bueno, listo. Entonces, el profe, perdón, me preguntaba ahorita em, qué haríamos con el eco, entonces probablemente mirar si le falta y si ya esos parámetros ventilatorios y la condición clínica del paciente, pues ya está haciendo que necesite precarga o que necesite inotrópico. Entonces, con el eco yo podría ver la cava y podría ver el índice de variabilidad, si me sirve o no me sirve, por ejemplo, volumen, porque ya estoy comprometiendo la precarga del ventrículo derecho de alguna manera con la presión positiva, como nos explicó Natalia, y si además necesitaría aumentar ese volumen estresado para poder mejorar el gasto cardíaco finalmente. Mm, la presión de conducción en el primer momento está pues aumentada, o sea, probablemente en esas estrategias de reclutamiento alveolar, yo debo buscar como esa PIP óptima en la que yo tenga una presión de conducción, una presión de conducción normal sin dañar ni hacer un strain pulmonar y tampoco tener cuidado pues de que no colapsar el alvéolo, que es finalmente lo que pasa. Entonces, le haría pues la ecografía para ver si aguanta volumen o le colocaría inotrópico para mejorar la, el gasto cardíaco en este paciente. No sé. Pero digamos que en principio ustedes, digamos, de lo que entiendo es si tiene un problema de perfusión pulmonar, ¿cierto? Del lado derecho, que es, digamos, indirectamente que las presiones pulmonares estuvieran altas, tendría la cava pletórica, que fue una de las cosas que describiste en eco, pero no me queda tan claro cómo vas a diferenciar todas las posibles causas y todavía me queda menos claro es por qué le vas a poner un inotrópico. No, o Entonces, sea,
Échale No, no es que cabeza. a este paciente le voy a poner un neotrópico, sino que usaría el eco para ver en ese momento si está necesitando, si necesita o está empezando a hacer disfunción miocárdica, por ejemplo, para poder ayudarle con un inotrópico. No se lo pondría, o sea, usaría el eco para guiarme. Ah, ok. Entonces digamos que no tiene disfunción izquierda, sino solamente tiene signos de hipertensión pulmonar derecha. ¿Qué posibles causas puede tener de aumento de la presión pulmonar derecha? Porque pues el manejo es diferente. Entonces, ¿qué cosas se les Entonces, ocurrieron? El propio Perdomo también ha escrito algunas ahí, ¿de preguntas o de respuestas? de preguntas y de respuestas y de cosas y pues, un montón Bueno, de datos ahí entonces, que él va votando. en este caso es porque la presión está aumentándose la presión positiva, o sea, la presión positiva aumenta la presión de la aurícula derecha y la presión de la aurícula derecha va a disminuir como todas esas constantes que me están ayudando o que hacen que el retorno venoso sea efectivo en una presión, en una ventilación normal. Además, este paciente tiene compromiso alveolar, o sea, tiene sus alveolos comprometidos, o sea, estoy entregando una presión que inicialmente se está quedando en el alveolo y me está ayudando como a reclutarlo y abrirlo y estoy mejorando la perfusión, pero de alguna manera estoy, no sé si decir empeorar, afectando o comprometiendo el gasto cardíaco, perdón, el retorno venoso, ¿sí? Bueno, voy a ser abogado del diablo. Primera pregunta, ¿cómo sabes que son los alvéolos los que están dañados? Por que hay espacio muerto. El espacio muerto total que está ahí me está hablando de que probablemente Y si yo tengo espacio muerto de otra etiología, porque el espacio muerto y los alvéolos que tienen que ver ahí. Si yo tengo daño alveolar, ¿tengo espacio muerto siempre? ¿O qué es lo que típicamente produce la lesión alveolar? que es shunt. Ujú. Cortocircuito, exacto, no es espacio muerto típicamente. Aquí que tienes documentado seguro, baja distensibilidad pulmonar o respiratoria. Pulmonar, Pulmonar, ¿estás segura que es pulmonar? ¿Con qué herramienta me estás confirmando que es pulmonar? con la presión de conducción, Y la presión de conducción tiene dos componentes a menos de que le pongas una medición de dónde. de presión meseta, La meseta te dice que hay un problema de distensibilidad respiratoria, pero ¿cómo sí, separas pulmonar de torácico? con la pausa inspiratoria, No, la pausa inspiratoria te separa la distensibilidad dinámica de la estática, o sea, el trabajo resistivo del trabajo distensible. Pero el trabajo distensible tiene dos componentes, un componente torácico y un componente pulmonar. ujú. ¿Qué componente, cómo separo los dos componentes? ¿Con qué datos de la historia Em, o de las herramientas que querías usar, que tú misma escogiste? pues con el eco, pues Con con el el eco, eco yo claro. no ¿Qué voy a ver buscarías? la ocupación alveolar o que no tenga un neumotórax o que, sí, y ocupación alveolar, o sea, no Ocupación voy a ver la alveolar. Eso te disfunción. daría una pista de que fuera más de origen pulmonar. Desde el punto de vista de la historia clínica, probablemente la historia de que tiene síntomas respiratorios. Pero ojo con asumir que todo fenómeno de distensibilidad respiratorio es de origen pulmonar. Podría ser extrapulmonar. Y este paciente lo que tiene es una embolía de una osteomielitis, un tromboembolismo pulmonar, o sea, otras causas de aumento de la presión pulmonar. Entonces, la ecografía, cuando tú la usaste, una de las cosas que debías hacer desde, rápidamente es decir, venga, ¿tiene o no compromiso pulmonar para yo estar seguro? Obviamente en la vida real, pues tendrán una radiografía, probablemente con la que lo intubaron y eso, pero a lo que quiero ir es, no asuman siempre que la distensibilidad respiratoria es distensibilidad pulmonar. Puede ser torácica o puede ser ambas. ¿Listo? Y en Bueno, espacio muerto, entonces acuérdense, espacio muerto puede ser por choque, puede ser por hipertensión pulmonar reactiva a la enfermedad pulmonar o primaria, cardíaca, puede ser por
tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Hay muchas causas de espacio muerto. No, de hecho, el espacio muerto llevado a enfermedad pulmonar, pues tiene que ser SRA grave y esas cosas, ¿no? No es, digamos, una neumonía común y corriente. ¿Sí? Entonces piensen siempre en más global, más detalle. Entonces, en este escenario, una de las cosas que me hubiera gustado ver en la primera parte es que alguno me dijera, pues podemos, en vez de subirle al PIB, y eso digo, el PIB de pronto ya está óptimo, ¿por qué no bajamos el volumen pulmonar? ¿Cierto? Porque está puesto a 6 por kilo, ¿y por qué no a 5? ¿Por qué no a 4? Si mi meta es tratar de bajar la presión de conducción y mi paciente ya no fue reclutable o no es reclutable, yo prefiero primero tratar de normalizar esa presión de conducción y luego si la oxigenación no me alcanza, la ventilación no me alcanza, probablemente intento ver si soy capaz de titular o poner el PIB óptimo como estaba proponiendo Esteban. ¿Sí me entienden el ejercicio? O Sí, lo señor. que yo pensaría que uno podría hacer. Entonces, miren que tiene hartas cosas que se pueden buscar. En el segundo escenario, entonces en este primer escenario, yo, Pablo, lo primero que hubiera intentado es bajar la volumen corriente y ver qué impacto tengo sobre la oxigenación. Si soy capaz de llevarlo a un PIB de 15 y de pronto ya no logré mejor optimización del PIB, que probablemente en 10 esté bien para esta edad, habría que mirar. No puedo optimizar más la precarga sin hacer daño poniendo volumen. No creería que vasoactivo fuera una buena opción. Esperaría que al mejorar la distensibilidad, inclusive de pronto mejore la oxigenación y lo dejaría quieto. Pero miren cómo a ustedes se les ocurrieron otras cosas y pues son válidas. Lo importante es que ustedes sepan qué están haciendo y qué están esperando. Y lo único preocupante ahí es ese espacio muerto que está en unos rangos bastante altos, bastante inusualmente altos para una enfermedad pulmonar pura. Entonces habría que pensar que es muy extensa, que está produciendo hipertensión pulmonar, falla derecha. Profe, perdón, no sé si algún otro mensaje para transmitir en ese primer pedacito. No, yo preguntando que, pues este niño, pues se supone que tiene una lesión pulmonar aguda y pues tiene un severo compromiso de la sensibilidad con un leve compromiso de la resistencia y tiene un marcado aumento del espacio muerto alveolar. Entonces, para este escenario, pues es importante ver si me excedí en reclutamiento alveolar o si me falta reclutamiento capilar. Entonces, por eso estaba haciendo señalamientos de si ustedes harían pruebas de carga de volumen para evaluar si le falta volumen a esa vasculatura pulmonar y qué pruebas harían y cómo valorarían la efectividad o no de la eficiencia de esa prueba. Esperanza, dale. Bueno, podríamos intentar precisamente mirar la respuesta a volumen también con ecografía, con ecocardiograma, evaluando la colapsabilidad de la vena cava. Podríamos mirar también con respecto a pruebas abdominales, hacer una compresión a nivel hepática, a ver si hay algún cambio en las presiones de tensión arterial, en la presión media. Em, Podríamos mirar también con elevación de los miembros inferiores, a ver si con esa como estrategia de dar un poco de carga de volumen que están en miembros inferiores podría haber también algún cambio a nivel de los parámetros hemodinámicos. Esas serían como las estrategias a pie de cama que podríamos utilizar, digamos que de forma fácil. En Y de cuanto esas, y de esas, por ejemplo, si el escenario fuera el que pensó Paola, que pone el ecógrafo y la cava se ve pletórica, de todas maneras harías algún intento de maniobra de reclutamiento capilar y en ese caso pues ya no podrías usar la colapsabilidad. Entonces, ¿qué otra cosa podrías usar? Que está ahí disponible y de hecho tenemos un dato. en el escenario en que veamos una
cava que esté pletórica, podríamos también referirnos un poco hacia la capnografía y mirar los deltas que nos dan con precisamente con la PCO2, y evaluar si en ese momento pues estamos hablando o de shunt versus espacio muerto para ajustar los parámetros ventilatorios. Perfecto, entonces esa sería la respuesta. O sea, si este paciente es candidato a reclutamiento capilar y tú le haces esas pruebas de espicharle la barriga, de subirle las piernas y ves que sube el CO2 expirado, o sea, que se acorta la relación, quiere decir que estás reduciendo el espacio muerto. O sea, que con esa maniobra lograste reclutamiento eh, pulmonar. La pregunta entonces sería, si lograste con esa estrategia el reclutamiento pulmonar, entonces, ¿qué estrategia utilizaría? Le ponen agua, le ponen un vasodilatador, le ponen un vasopresor. Si con esas estrategias vemos respuesta, pensaría inicialmente en empezar con volumen, Le con pondrías ajustes en más portador. volumen. Ok. El volumen, digamos, te va a durar 15 minutos. ¿Y luego qué haces? Dejaría también un ajuste con un inotrópico. Iniciaría un soporte con inotropía. Inotropía. ¿Y qué buscas con la inotropía? ¿Qué debería mejorar? Si el efecto es de reclutamiento capilar. O sea, no hay disfunción ventricular izquierda, tienes esos parámetros que estás viendo hemodinámicos. Si le pones un inotrópico, ¿qué esperarías que Con pasara? inotrópico podríamos evidenciar un aumento del reclutamiento microvascular y pues en principio se homogeneizarían o procuraríamos intentar homogeneizar las porciones que están hipoperfundidas o que hay una disminución y veríamos también una mejoría en el espacio muerto, en el... Ya, creo que estás hablando de un milrinone, ¿cierto? De un Sí, vasodilatador. señor. Ah, Sí, bueno, señor. es que para mí eso no es un inotrópico, por eso me confundo. Ah, Ya te ok. entendí. Listo. Perdón. Entonces le intentarías un vasodilatador que aumentara ese reclutamiento por otro mecanismo. Sí, señor. Perfecto. Y buscando que eso funcionara. Si al poner ese vasodilatador se te deteriora la cosa, ¿qué implicaría eso? ¿O qué estaría a favor de algo que dijo profe Perdón ahorita? ¿Qué dijo el profe? Perdón. Que No, no pues es muy... muchas cosas, pero una de las Sí. cosas que él dijo es que ustedes deberían tal vez pensar que ninguno todavía lo había dicho, es qué tal que este escenario sea principalmente más un problema de espacio muerto por sobredistensión de la capacidad residual funcional, o sea, qué tal si más bien intentamos bajar el PIB en vez de seguir subiéndolo y titulándolo. ¿Eso estaría a favor de una respuesta inotrópica vasodilatadora adecuada o inadecuada o no son independientes las respuestas? No, claro, veríamos pues una respuesta aleatoria a esa conducta. Es que me quedé en que estábamos todavía en el primer paso. Sí, estamos todavía en el primero. Es que él sigue Sí, insistiendo que ese espacio muerto no es muy alto. sí, pues en ese momento, con esa conducta de utilizar un vasodilatador, pues veríamos una respuesta mala, ¿no? O sea, no conseguiríamos lo que queremos. O sea, si la respuesta es buena, quiere Ujú, decir que el problema probablemente era más de hipertensión por problemas de oxigenación, de la sepsis, del reclutamiento microvascular. Pero si no funcionara el inotrópico, ujú. probablemente te diría, ¿por qué no intentas entonces mejor? O tienes una tromboembolismos pulmonares o unos embolismos pulmonares que no vas a poder vasodilatar con un vasodilatador. O de pronto lo que tienes es una hipertensión por sobredistensión pulmonar. Entonces de pronto lo que deberías haber planteado era bajar el PIB. En ese escenario probablemente lo haríamos al revés. Primero intentar bajar el PIB, que es menos, porque el milrinone tienes el problema grande de que una vez lo pusiste, pues ya te demoras muchas horas en quitarlo. Tendrías que poner un vasopresor para ponerle el efecto opuesto o algo así. Entonces probablemente el escenario en realidad fuera al revés. Fuera primero ensayar bajar el PIB. Si eso no te funciona para bajar la presión pulmonar, tratar de poner el inotrópico, el vasodilatador, y si el vasodilatador no te funciona, probablemente pensar o descartar un tromboembolismo pulmonar asociado, algo que no estés pudiendo manejar con ninguno de los dos escenarios. Perfecto, muchas ¿Sí? gracias. Profe, perdón, no sé, algo más de ese punto.
Sí, yo creo que la titulación del PP es parte del arte del cuidado intensivo. Eso, lamentablemente no, pues tiene un gran componente de ciencia, pero gran parte es el arte de sentarse al lado del paciente, ir titulando con base a las herramientas que uno tenga, la hemodinamia, la saturación, la capnografía, la radiografía. Y ustedes que usan la ecografía, yo no sé por qué, yo ya no voy a aprender eso, pero ustedes sí deberían aprovechar esa herramienta. Yo estoy en un grupo de ultrasonido y veo que la herramienta la usan para cosas que yo no justifico, pero para muchas cosas que sí se justifican, creo que deberíamos tener más uso de esa herramienta y creo que ya en la gran mayoría de las unidades de cuidado intensivo hay un ecógrafo a la mano para hacer mediciones de las múltiples cosas que ustedes pueden ver, que a mí me gustaría antes de retirarme tener algún poquito más de idea, pero ustedes que están aprendiendo y que les falta tanto tiempo de práctica deberían aprovecharlo. Profe, muchas gracias. Creo que ha sido un muy buen uso del caso. Voy a saltarme el segundo en aras de que el escenario tendría bastante en común y que se nos está acabando el tiempo y quisiera ver qué harían en el segundo, en el último escenario rápidamente y para poder tratar de evacuar por lo menos la segunda pregunta. Entonces, ¿cómo le dirían? Así como acabamos de hacer este ejercicio en el primer escenario de los tres, ¿cómo harían el tercer escenario? ¿Cómo lo manejarían? ¿Qué intentarían terapéuticamente? Déjalo ahí, Nata, ahorita te aviso para que lo cambies. Gracias. ¿Ninguno? Kelly, dale. Hola, pues en este escenario pues tenemos que hay un empeoramiento significativo a nivel pulmonar. Ya la plató está en 32, el lactato pues ya mejoró, la parte hemodinámica está un poco más estable, pero pues hay un empeoramiento en en la función pulmonar. Pues no sé, aquí había pensado en disminuir el volumen tidal, si no se ha hecho porque pues usted lo había sugerido en el punto número 1, Pero no es que ya que el que hace turnos vuelve y lo cambia, y vuelve y lo pone igual. no, Tienes derecho a volver a cambiarlo todo. pero yo consideraría como tratar de ponerlo en prono si la PAFI está menor de 50, de 150 de manera persistente, ya pues que esto me mejora la relación BQ, disminuye la sobredistensión, disminuyo la carga del ventrículo derecho y sí tengo que monitorizar de manera muy estricta el ventrículo derecho y considerar si subo el PP de manera gradual, pero de manera muy pues vigilando muy de cerca el estado hemodinámico del paciente, llegando pues a buscar el PP ideal para lograr pues tener como un acercamiento a la capacidad residual y así evitar pues la sobredistensión o la colapsabilidad que nos empeora pues la resistencia y que nos genera la vasoconstricción pulmonar hipóxica. No sé, Muy bien, eso. entonces tú bajarías el volumen corriente, pronarías y Ujú. dependiendo de los resultados de esas dos, mirarías si le pones más o menos PIB. Y Sí. por ahora, pues vigilarías el estado hemodinámico, pero no lo intervendrías. Eh, el profe Perdomo hace una pregunta ahí. ¿Cuánto calculan la presión media de la vía aérea de este paciente para calcular el índice de oxigenación? Asuman una relación 1-2.
Hola, yo estoy haciendo aquí el cálculo, pero creo que Ujú. me está dando muy alto la ¿Cuánto? media. A ¿Cuánto No, mí muy me dio alto? en el último, ¿Lógicamente en el 17. improbable último o ejemplo me da 28, pero creo que lo estoy haciendo algo mal. A mí me dio 17. En el último, en el escenario 3, la línea de base es 10, ¿no? Entonces, menos de sí, 10 no pueden decir. no, 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 en Y el el, resto no, sería el impacto desde ese PIB hasta el pico, que hay No, perdón, sí me dio 26. más alta en el escenario 3. en el escenario 3 me da como 28, pero estoy corrigiendo nuevamente el cálculo a ver si me da lo mismo. 28 me suena como muy alto porque sería 36 a 10, son Me 26 da, de forma me da intermitente, 18. debe ser más cerca. ¿Y eso, cuánto es eso les da de media? ¿Y cuánto les da el índice de oxigenación? Ahí da 18 el índice de oxigenación. De media me 18. da 21 y de índice de oxigenación 22. Teniendo en cuenta una media de 18, como habíamos dicho inicialmente, me da 18, pero con 21 sí da un poco más alto. Con 21 da eh, 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 Me dio 19. 21.7, sí. Hola, no escucho nada. Ahí estamos, no, nadie está diciendo nada, están Ay, perfecto. sumando, restando. Sí, en índice de oxigenación en ese A mí me momento da debería ser 19 21.7. de media. Con 19 media, da 19.6 de índice de oxigenación. 18, 19 de índice de oxigenación. Yo lo ajusto por altitud, pero eso es una pelea mía de otro momento. Listo. Entonces, ¿con eso cambia algo o probablemente harían lo mismo? No, en ese escenario habría que pues, plantearse eh, inicialmente pues, realizar, como había dicho mi compañera, varios ajustes en los parámetros ventilatorios. Ahí pues podría aplicar como las características de rigidez o la complacencia pulmonar variaron, aumentaría la APP, intentaría también la estrategia de bloqueo neuromuscular en caso de que en este momento ya no lo tengamos, pues no hablamos mucho de eso. Y, em, y en ese momento el, el espacio muerto da, en ese momento el espacio muerto da. En ese momento pues, tenemos incluso pues, un cálculo de 15% de espacio muerto. Podríamos intentar también ajustar un poco la relación de la frecuencia respiratoria para mirar si el impacto del flujo nos permite también hacer un descenso en las presiones picos y en la plató. ¿Lo subirías o la bajarías? La bajaría con la intención, manteniendo esa relación 1-2, con la intención de prolongar un poco el tiempo inspiratorio. O sea, prolongar el tiempo inspiratorio, perdón. Pero bueno, pero típicamente un pulmón de baja distensibilidad puro no, No, no no señor. necesita más tiempo inspiratorio, ¿no? Ahí subirías la media de forma indirecta, ¿no? Ujú. ¿Y subirla te mejoraría algo? Subir, La subir la frecuencia, en frecuencia. vez de bajarla, subirla. Eso sería, podría ser positivo o negativo. Pues particularmente podría ser una estrategia útil para el manejo en este paciente de la presión de CO2. Sin embargo, pues estamos logrando, digamos que un pH por encima de 7,3 y pienso que sí tendría un impacto mayor incluso sobre la presión pico.
No te suena tampoco. Bafo, pregunta el profe. Kelly, Podrías, sí, sí. Pero pues, digamos que Pues hasta este justamente momento no estaba hemos pensando, intentado otra perdón, cosa. Yo, Bafo. o sea, podríamos pensar en bafo. Ahora, respecto a la frecuencia respiratoria, pues teniendo en cuenta que es una alteración en la distensibilidad, pues son alvéolos rápidos. Entonces, aumentar la frecuencia respiratoria, no sé si cambiaría mucho en que, pues igual los alvéolos se van a llenar porque lo que necesitamos es presión para que estos se llenen. Pensaría yo que bafo es una buena opción y pues creo que tendríamos que pensar en ECMO. Y esas son las preguntas que hizo el profe ahí. ECMO, Bafo. Mm. yo pues planteo, digamos que hacer el ajuste primero de los parámetros, ya que, digamos, en este escenario no hemos hablado de precisamente qué se haría con otros parámetros o cuál sería la respuesta con otros parámetros. Bueno, Pero digamos que vemos que hacemos ajustes y no hay franca mejoría, sin intentar todas ya. exacto. Todas las Bafo. medio posibilidades. Bueno, muy bien. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para más. No sé, profe Perdomo, si algo puntual para cerrar. No, pues agradecerles a todos la activa participación. Es de verdad para mí muy gratificante que después de esa excelente presentación el taller haya motivado tanta actividad, tantas preguntas, comentarios, opiniones. Y pues la idea del taller es eso, no generar respuestas, sino generar preguntas, como anoté hace unos días en uno de mis estados. Creo que los profesores deberíamos empezar a calificar más a nuestros estudiantes no por la calidad de las respuestas, sino por la calidad de las preguntas que nos hacen. Entonces, ver este grado de participación que tuvimos esta tarde, de verdad me llena de alegría y satisfacción. Estoy seguro que van a salir con más preguntas de las que tenían al inicio de la charla, pero la idea es eso. Entonces, que se lleven esas inquietudes de, venga, cómo utilizo mejor la capnografía, cómo utilizo mejor la línea arterial, cómo utilizo mejor la diferencia arteriovenosa de gases, cómo interpreto una curva de PVC, eh, para tratar de darle un mejor cuidado a nuestros niños. Las respuestas en medicina no son tan certeras, pero posiblemente cuando tenemos más herramientas para tomar medidas, seguramente estaremos un poquito más cerca de atinar en el blanco. Felicitaciones a todos. Profe, mil gracias por la compañía y por las enseñanzas y a todos muchas gracias por participar. Entonces, pues nos vemos en 8 días. Cuídense mucho. Chao, chao.